trabajar nuestra monografía. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, indicarles que lo primero que vamos a hacer es elegir el tema de nuestra monografía, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Es por eso que en la primera clase ya se les había indicado, ¿no? Van a elegir su tema. Eso es lo primordial. Si no tienen tema de investigación, bueno, difícilmente van a buscar bibliografía, armar su esquema y hacer sus objetivos. En el caso de ustedes jóvenes, la mayoría, prácticamente todos, tienen su tema de investigación. Pero en la parte teórica podemos hacer referencia que es el momento de elegir el tema, el estudiante debe tener claro lo que quiere investigar. Por eso es que se les han indicado, ¿no? Ustedes tienen que saber qué es lo que quieren investigar. Quieren investigar sobre nomenclaturas arancelarias, sobre fiscalización aduanera, quieren, no sé, realizar su monografía sobre exportación, importación, normativas arancelarias, tal vez sobre tratados internacionales, quieren hacer su monografía sobre lo que son los marketing en los negocios o en las empresas nacionales. O sea, tienen que tener bien definido qué es lo que ustedes quieren investigar. ¿Para qué? Para que en base a las experiencias que tienen sobre el tema que están investigando, ustedes puedan conocer el problema central del estudio de su monografía. Por ejemplo, en el tema de contrabando, ustedes saben que el problema central es el mismo contrabando. ¿Por qué? Porque tiene causas y tiene efectos. Ahí nos identificamos si es un problema o no es un problema. Por ejemplo, ¿qué causa el contrabando? Tal vez podríamos decir, ¿no? El deficiente control en las aduanas, posiblemente. Otro aspecto, tal vez puede ser la situación económica de los contrabandistas, ¿no? O sea, uno se dedica al contrabando porque gana. En cambio, si importas de forma legal, tienes que pagar, ¿no? O sea, tienes que hacer, aparte de ser todo un trámite administrativo, tienes que pagar por los productos que están ingresando. Entonces, existen diferentes factores, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuál es el problema central. Y eso es muy importante al momento de elegir su tema de investigación, ¿no? En este caso, Ezequiel Enderek y Valle refieren, por ejemplo, que la elección del tema es responsabilidad del estudiante. Dice, se trata del primer paso y de la primera decisión que debe tomar el estudiante. ¿Para qué? Para que esto lo pueda hacer bien o mal. Si no elegimos un buen tema, obviamente no va a ser una muy buena monografía, ¿no ve? Dice que todo esto condiciona todo el trabajo posterior. Les reitero, ¿no? Si elegimos un buen tema, vamos a poder prácticamente garantizar que la monografía salga bien. Si elegimos un tema que no sea adecuado, posiblemente la estructura misma de la monografía no sea la más acorde. Para que no exista esta deficiencia, es por eso que generalmente en mi asignatura, desde la primera clase les digo, busquen su tema y aquí en clase, en las clases prácticas, es donde empezamos a mejorar la redacción de su tema de investigación para que exista una coherencia y para que ustedes puedan identificar cuál es el tema central, el tema específico que ustedes quieren investigar. Entonces, en este caso, la mayoría de las monografías no va a tener deficiencia. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una pequeña revisión, ¿no? También la elección del tema, dice, es acertada, dice, en mayores, cuando es el tema acertada, mayores son las posibilidades de llevarlas con éxito, ¿no? Y si el tema no es relevante, la monografía no podrá tener mucho valor. Les he mostrado el día martes una monografía donde ustedes han visto sobre, si no me equivoco, era la importación de productos chinos, si no me equivoco, hemos visto el día martes. O sea, cuando hemos revisado el tema, no sé si les ha parecido a ustedes, ¿no? Pero sobre todo a mí me pareció que era un tema muy interesante, que cualquier persona que lea la introducción o los objetivos o la primera parte de la monografía ya daba ese interés de querer leer más o de completar la lectura de toda la monografía. Ese es el objetivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una buena monografía, la persona que lea realmente va a querer leer y entender
su monografía. Pero en el caso de que es una monografía ambigua, que no se entiende, que la estructura no está acorde, obviamente esta monografía no va a tener valor, por tanto, no va a haber personas que se interesen en leer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta si nuestra monografía está o no está bien, ¿no? Entonces, por eso les decía, tenemos que hacer temas innovadores, nuevos. O si vamos a abordar un tema, por ejemplo, el tema de contrabando, abordemos un enfoque nuevo para que no sea el mismo tema de contrabando que ha sido investigado por N autores, ¿no? Eso es lo principal que tenemos que hacer al momento de elegir nuestro tema de investigación. Asimismo, su tema de investigación debe ser sencillo, claramente delimitado, al alcance de mis posibilidades y no tiene que ser absolutamente original. ¿Por qué decimos no absolutamente original? Porque cuando es demasiado original, a veces no hay libros ni fuentes bibliográficas para poder realizar la investigación documental. Es decir, no hay bibliografía disponible. Me acuerdo que había una estudiante que me decía, no quiero hacer la investigación referente a, a la importación de un producto que era prácticamente desconocido, ¿no? Está bien ese tema, pero el problema es que no iba a encontrar libros y efectivamente ha tratado de hacer ese tema y lamentablemente no consiguió libros, ¿no? Ya estaba finalizando el semestre y tuvo que cambiar su tema porque no había bibliografía suficiente. Es por eso, les reitero, que a ustedes les dije, ¿no? El segundo trabajo práctico que tenían era buscar bibliografía sobre su tema. ¿Para qué? Para saber si hay bibliografía suficiente o no para la elaboración de su monografía. Hasta el momento no hay ningún grupo que me dijera o me diga, licenciado, ¿sabe qué? De mi tema no hay libros. Supongo que de la mayoría de los grupos tienen la bibliografía suficiente. De todas formas, este punto voy a hacer seguimiento el próximo martes, que en este caso es clases prácticas, donde ustedes me van a entregar, les reitero, sus esquemas y sus objetivos, ¿no? Ahí también voy a hacer el seguimiento para ver si efectivamente tienen o no tienen bibliografía suficiente, ¿no? Otro aspecto importante también que debemos considerar es lo siguiente, que para elegir el tema de su monografía se debe tomar en cuenta algunos criterios o factores que pueden ayudar, dice, a la correcta elección de su monografía. Según Anderek y Valle, refiere lo siguiente, ¿no? Que algunas preguntas que el estudiante tiene que formularse así pueden ayudarlo para elegir su tema de investigación. Vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué me interesa este tema? Pregúntense ustedes al momento de hacerse, ya sea su tema de monografía o su tema de una tesis de grado. ¿Por qué me interesa el tema? Seguramente ustedes dirán, porque es un tema innovador, porque es un tema que realmente es algo que está generando una problemática en el comercio, que es un tema que realmente merece ser estudiado por los factores que inciden en la economía. Ahí está la respuesta, ¿no? Eso tendrían responderse si efectivamente vale la pena, si ustedes pueden justificar, eso va a entrar en la justificación, por si acaso, jóvenes. Entonces, cuando ustedes se responden esta pregunta del por qué me interesa este tema, ya están empezando a darse un bosquejo de qué es lo que van a poner en su justificación, porque en la justificación tiene que entrar justamente esto, del por qué es importante el tema que ustedes están realizando. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver con mi proyecto de vida y o proyecto profesional? Por ejemplo, si están haciendo un tema de marketing o un tema referente a comercio exterior o exportación, importación, ¿estará relacionado con su formación profesional? Yo creo que sí, ¿no? No he visto ninguna monografía que me diga, licenciada, voy a hacer análisis de los efectos del medio ambiente o de las causas para el incremento de la contaminación en el medio ambiente.
O sea, ¿eso estará relacionado con su proyecto de vida? ¿Él trabajará con medio ambiente? No. ¿Por qué? Porque ustedes están formándose para ser licenciados en comercio internacional. Por tanto, el medio ambiente no tiene mucho que ver con su perfil profesional. Pero si es un tema referente a comercio exterior, fiscalización aduanera, sí está enfocado en su proyecto profesional, incluso en su proyecto de vida. Tal vez ustedes van a trabajar con normativas o van a trabajar con lo que es la fiscalización aduanera. Bueno, eso está relacionado con su perfil profesional. Eso también tiene que considerarse al momento de elegir su tema. ¿Cuáles son mis motivaciones personales, por ejemplo? ¿Por qué te interesa a ti como persona o como personas, en el caso de que sea grupal, es realizar esta monografía? Posiblemente ahí está el sinónimo de conveniencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las motivaciones? Tal vez ustedes digan, sí, hemos elegido este tema porque es realmente un tema donde se tiene bastante información bibliográfica. Ahí está una de las motivaciones. Hay bastantes libros, por tanto, he elegido este tema. ¿Qué pretendo con la realización de este trabajo? Bueno, ahí estamos respondiendo que pretendemos dar a conocer factores, ahí ustedes van a indicar, ¿no? Se va a dar a conocer los factores que inciden para que se incremente el contrabando. O tal vez darán a conocer los efectos que tiene el contrabando de alimentos en la economía de los pequeños productores agrarios o productores en pequeñas empresas que se están cerrando por culpa de contrabando, por ejemplo. Eso es lo que ustedes van a lograr o pretenden con su monografía, porque siempre, o sea, el objetivo de todas las monografías es el conocimiento, es decir, que ustedes pretenden dar a conocer causas o efectos del tema que ustedes están investigando. Ese es el principal objetivo que ustedes tienen. Asimismo, ¿qué conocimiento de información se tengo acerca del tema? Bueno, eso ya es sobre todo si es que conocen. Y yo sé que ustedes conocen, por ejemplo, importación, exportación, fiscalización, normativas arancelarias. Bueno, X temas ustedes conocen. Por eso es que también han elegido los diferentes temas que ustedes ya tienen definido en sus temas de monografía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas preguntas que deberían plantearse, ustedes la pueden hacer. Háganse este ejercicio con sus temas de investigación. Van a ver que ustedes la mayoría de estos puntos posiblemente cumplen. Tal vez en algunos casos no, pero van a ver que un poquito más investigando van a poder responder todas las preguntas que están planteadas según este autor, según Anderek y Valle, ¿no? Que nos dan estas preguntas como tentativos de qué es lo que deberíamos saber de nuestro tema de investigación antes de elegir, ¿no? Asimismo, dice, debemos responder las preguntas que se plantea el autor y se debe considerar otros aspectos para elegir el tema adecuado para una monografía. ¿Cuáles son estos aspectos? Por ejemplo, delimitar el tema lo más preciso y exacto posible. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, quiero hacer investigación sobre la fiscalización aduanera, ¿pero en dónde? Fiscalización aduanera es extenso. Hay aquí en China, hay en Japón, aquí en Estados Unidos, México. O sea, es un término general. Es como si yo les dijera, a ver, ¿quiénes van a estudiar sobre la pobreza? La pobreza se tiene a nivel mundial. Nosotros no podemos investigar la pobreza como tal, ¿no ve? Entonces, es muy extenso. Lo mismo, si hablamos de, quiero hacer una monografía sobre, hay uno de los estudiantes, me ponía su título, ¿no? Exportación del café. Pero exportación del café, ¿a dónde? ¿No? Entonces, eso es un tema muy extenso. Ahí es donde ustedes tienen que tratar de delimitarlo, generalmente a que sea solamente a nivel Bolivia. Ojo, que cuando sea un tema para hacer su tesis de grado tiene que ser más específico posible. Por ejemplo, monografía de compilación obviamente va a ser más general. ¿Por qué? Porque los libros que van a buscar van a ser pues de temas generales. En cambio, si es una tesis, ahí su tema de investigación tiene que ser más específico. Mejor si ustedes lo hacen con una institución o con una población donde ustedes puedan
investigar, por ejemplo, ¿no? Asimismo, su tema debe ser objetivo, es decir, deben evaluar si el conocimiento respecto al tema es poco, mediano o suficiente. Si yo no sé nada sobre comercio o sobre exportación o sobre contrabando, mejor no hago mi tesis o mi monografía sobre ese tema, porque tal vez tengo poco conocimiento sobre contrabando y quiero hacer una monografía, entonces es mejor buscar un tema del cual yo tenga más conocimiento. Tal vez uno de ustedes o de su grupo tiene más conocimiento sobre las normativas arancelarias. Ah, bueno, puede hacer mi tema o mi monografía es referente a ese tema. Entonces, ustedes antes de elegir deberían haber considerado ese punto, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? La mayoría cuando les he preguntado cuál es el tema que desean hacer, decían, sí, es que nosotros conocemos, hemos visto libros, bueno, han justificado de que sí tenían conocimiento y es por eso que han elegido ese tema. Verificar si existe bibliografía abundante, eso es lo que han hecho ahora, ese era el trabajo práctico que ustedes tenían, era verificar si hay bibliografía. Y si no hay, obviamente dar a conocer al docente, en este caso a mi persona, para poder cambiar el tema. Otro aspecto importante es que se debe destacar, dice, es la actitud positiva y la inclinación o gusto hacia el área elegida. Son dos aspectos valiosos para el logro del estudio. Esto, por favor, jóvenes, les recomiendo bastante. Esta actitud positiva, inclinación, sobre todo hace referencia a que nosotros tenemos que tener ese pensamiento de que realmente esta monografía la quiero hacer no solo para aprobar la asignatura, sino la quiero hacer porque quiero titularme o quiero que me sirva de modelo para sacar mi título de técnico superior universitario. Esa tiene que ser la actitud positiva. Les reitero, de nada les sirve que hagan una monografía solo por presentar. Ustedes traten de hacer esta monografía para que sirva a alguno de sus compañeros para sacar su técnico superior. Yo sé que algunos van a hacer pasantía, algunos van a hacer proyecto, pero tal vez el grupo de 5 que están haciendo su grupo, tal vez 2 deciden defender esta monografía para obtener el título de técnico superior universitario, bueno, que les sirva. Y para eso es importante tener esta actitud positiva y esta inclinación. Asimismo, el tema que ustedes van a elegir tiene que gustarles, ¿no? Tiene que tal vez dar ese plus extra que necesita para que su monografía esté bien hecha, ¿no? Es como cuando hacen su tesis, ¿no? Si haces una tesis que no te agrada mucho, no te llama la atención, por ende nunca vas a terminar tu tesis, ¿no? Pero si es un tema que realmente te fascina, que te sacrificas, que puedes estar madrugadas amaneciéndote para terminar tu tesis, obviamente existe esta actitud positiva e inclinación. Pero si es un tema que no te interesa, que al momento de redactar ya te duermes, entonces significa que ese tema no es el adecuado para ti, por tanto deberían cambiar, ¿no? Espero que de la mayoría de los grupos sus temas hayan sido los más, tal vez que haya tenido esa actitud positiva e inclinación, ¿no? Eso es lo que espero, pero les reitero, ¿no? Vamos a ir trabajando de a poco para que ustedes puedan terminar su monografía y que a fines de noviembre, cuando me presenten su monografía final, sea una de las mejores monografías que puedan ustedes presentar al año ya para su técnico superior universitario. Ahora vamos a ver otro punto importante que es cómo vamos a formar en este caso, cómo vamos a hacer la delimitación del tema de investigación, es decir, cómo vamos a estructurarlo para que sea su tema de monografía, ¿no? En este caso, para la delimitación del tema de investigación, es importante, dice, partir del tema general para identificar el subtema y finalmente lograr obtener el nombre de la monografía. En este sentido, se sugiere que se pueda considerar los siguientes ejemplos. Acá les estoy presentando dos ejemplitos sencillísimos para que se den cuenta cómo podemos partir de lo general a lo particular. En este caso, un tema general son aspectos generales del tema a estudiar, ¿no? El subtema sería el aspecto más específico del tema y la monografía se tiene como el tema específico a desarrollar en la monografía. Aquí están los ejemplos. Uno, tema general, fiscalización aduanera. Ya les decía, fiscalización aduanera es un tema amplio. Puede ser
tal vez en Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua. O sea, es amplio, podría ser en Estados Unidos, ¿no? Para eso lo volvemos a subtema. En este caso sería el estudio de la fiscalización aduanera. ¿En dónde? En Bolivia, ¿no? Entonces, de fiscalización aduanera, que era tan amplio, ya lo hemos reducido a el estudio de la fiscalización aduanera en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el título de nuestra monografía si este fuera el tema que hemos elegido? Bueno, sería la siguiente, ¿no? Análisis del estudio de la fiscalización aduanera en Bolivia. Ese sería el tema. ¿Y por qué decimos análisis? Les reitero, si es una monografía de compilación, por ende va a ser analítico, es decir, vamos a analizar las diferentes fuentes bibliográficas recopiladas sobre el tema que estamos investigando. En este caso vamos a analizar análisis del estudio, es decir, vamos a estudiar todo lo referente a la fiscalización aduanera de o en Bolivia, ¿no? Entonces, ese sería nuestro tema de monografía. Aquí vemos algo parecido, solamente estaríamos cambiando el tema. Eh, Tema general, comercio exterior, estudio del comercio exterior, por ejemplo, es un tema general. Queremos estudiar el comercio exterior, pero no sabemos dónde. Es amplio, puede ser les reitero, ¿no? Brasil, Argentina, México. Entonces, lo definimos un poquito más, lo especificamos y ponemos el estudio de comercio exterior boliviano, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya estamos especificando un poquito más. Y aquí ya estamos poniendo el tema de monografía, puede ser análisis del estudio de comercio exterior boliviano. Es decir, vamos a analizar el estudio de comercio exterior boliviano. Ese va a ser nuestro tema. Vamos a hacer ese análisis, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la parte del índice. Ya hemos elegido nuestro tema de investigación. Luego, ¿qué sigue? Es lo que ya les había pedido, ¿no? Un índice o también conocido como esquema, ¿no? A ustedes les he pedido realizar su esquema porque es como una pequeña guía para que ustedes puedan elaborar sus monografías. Sin embargo, a partir del esquema, ustedes van a poder armar su índice. ¿Y qué refiere Bota, Weasley y Fasano 2007 sobre el tema de los índices? Bueno, refiere que el índice general se confecciona una vez mecanografiado el trabajo. Es decir, cuando ustedes terminen de redactar su monografía, es decir, de hacer toda la redacción de la monografía, recién empezamos a armar el índice. Pero dentro del índice está nuestro esquema o el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque en el índice va a estar pues, los subtítulos que nosotros vamos a ir desarrollando en nuestra monografía. Pero antes de armar el índice, porque en el índice están los números de página, nosotros armamos lo que es el esquema del plan de trabajo, es decir, lo que ustedes me van a presentar el día martes. Ahí, en esa pequeña tablita que ustedes van a presentar o en ese pequeño esquema, ahí tienen que estar todos los títulos de las secciones más importantes del estudio. Pueden estar las partes, los capítulos, los subcapítulos y incluso puede haber subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de comercio exterior, por ejemplo, un subtítulo, ¿no? Título 4.1, comercio exterior, 4.1.1 tipos de comercio exterior, ¿no? Entonces, ahí ustedes van señalando cuáles son los tipos de comercio exterior, ¿no? O cuáles son los tipos de contrabando que existen, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes van a ir estructurando su índice y nutriendo su esquema de investigación, que sería su plan de trabajo, ¿no? Asimismo, decimos que el índice es una lista de subtítulos que se desarrollan en el contenido, ¿no? Que organiza el trabajo y que permite ubicar con facilidad los puntos específicos. Esto, asimismo, permite asignarles a cada una de las páginas para que se pueda encontrar de forma fácil, ¿no? Y que pueda ser fácil a la lectura, ¿no?
Dice, el contenido puede estar distribuido en temas, subtemas, secciones, partes, capítulos, ordenados de forma lógica y coherente, ¿no? Entonces, y cronológica, perdón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el esquema es lo que ustedes me van a ir desarrollando de esta hora y en base a ese esquema ustedes van a estructurar su índice. El índice es igual que la introducción, se redacta o se presenta al finalizar el documento. Por tanto, les reitero, jóvenes, no podemos de alguna manera armar nuestro índice si es que no hemos terminado nuestra monografía. Pero no podemos armar nuestra monografía si no tenemos nuestro pequeño esquema, que es el plan de trabajo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, si se da cuenta, si hacemos, si hacemos la parte metodológica, primero el tema, buscar bibliografía, armar nuestro plan de trabajo o esquema y posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a armar nuestro pequeño índice, ¿no? Generalmente las monografías constan de 3 partes, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra monografía, lo armamos en 3 capítulos, en pocas palabras, ¿no? Las páginas preliminares, donde están lo que es la portada, dedicatoria, el índice, el resumen analítico. Luego tenemos lo que es el cuerpo del trabajo, que en ahí estaría lo que es la introducción, el contenido, usualmente están divididos por partes, las conclusiones y finalmente las referencias documentales. Como ustedes pueden ver, esta sería la división. Ahora, a esta estructura, ¿cuál es lo que nos falta? Tal vez el capítulo de metodología, ¿no? Les reitero, en algunos casos piden capítulo de metodología, en algunos casos no, pero en el reglamento de la carrera de comercio internacional se ha visto por conveniente que se pueda introducir a estas 3 partes, en pocas palabras, en el mismo cuerpo de del trabajo debería estar el capítulo de metodología, ¿no? Obviamente eso vamos a ver en la clase práctica, porque ahí es donde la siguiente semana nos toca, el próximo viernes vamos a ver lo que es la justificación y el capítulo de metodología, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de cómo se presentan los esquemas y que posteriormente se van a volver índice, ¿no? Aquí está lo que es la parte de la dedicatoria, el agradecimiento, la introducción, el capítulo 1, que es economía positiva. Aquí está el 1, del capítulo 1 viene las generalidades, el A es funciones de la economía de la guerra. 2 está historia, capítulo 2 está economía en conflicto bélico, Romano 1, Primera Guerra Mundial, causas económicas, consecuencias económicas, Romanos 2, Segunda Guerra Mundial, causas económicas, consecuencias económicas, síntesis económica mundial, y en la Tercera Guerra de los Estados Unidos con Irak, ¿no? Están las causas, los gastos, los costos humanos, costos de seguridad y costos cuantificables, ¿no? Capítulo 2, economía normativa, está lo que es la economía del agua, economía de la guerra, costos de oportunidades, bibliografía, infografía y apéndice, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, existe una coherencia lógica en la estructuración de este esquema que posteriormente se va a convertir en índice, porque aquí lo único que le falta son los números de página. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir estructurando lo que les decía, ¿no? Les he pedido un pequeño esquema de sus monografías. ¿Por qué? Porque esto al leer su esquema de monografía vamos a ver si efectivamente existe esa coherencia lógica y cronológica de su tema de investigación, por ejemplo. ¿Qué tal si me están investigando sobre lo que es o el marketing en las empresas comerciales de Bolivia, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es definir, en la parte de generalidades, vamos a definir lo que es el marketing, porque muchas personas no conocen qué es el marketing. Vamos a ver qué tipos de marketing se utiliza en los negocios comerciales. Y obviamente recién vamos a especificar lo que es el marketing digital. Vamos a ver qué empresas cuentan o sea, utilizan el marketing digital para promocionar sus productos.
¿Cuáles son? Seguramente vamos a señalar que existen 5. Cada una de ellas va a estar dentro de nuestro esquema. Me pongo a pensar el Seibo. Vamos a ver lo que es tal vez Manacos u otras empresas más que utilizan el marketing digital, ¿no? De la misma forma, ustedes van a ir estructurando su esquema que posteriormente se va a convertir en su índice. Ahora vamos a ver el objetivo de la monografía. ¿Por qué hacemos una monografía? ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos que hacer una monografía? Bueno, ahora vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué hacemos monografías? ¿O por qué las diferentes carreras de la universidad, incluso cuando haces un posgrado? Porque, por ejemplo, cuando hacemos un diplomado, hasta los profesionales, ya estamos haciendo nuestros posgrados, nos dicen, hagan una monografía, recién ustedes van a obtener su diploma del diplomado. Caso contrario, no presentan monografías, no hay título. Igual que ustedes, tenemos que presentar una monografía y si queremos recoger nuestro título o nuestro diploma del diplomado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? Dice, el objetivo central de la monografía es el exponer de manera específica un tema para profundizar una investigación científica ya realizada o dar comienzo a otra. Además, dice, en la monografía, como en todo trabajo científico y académico, se intenta establecer una visión original del tema. Entonces, nosotros con las monografías damos futuras ideas para poder hacer investigaciones científicas jóvenes. Ya les decía, si ustedes hacen una monografía, puede orientarse a volver su tesis de grado. Hoy mismo me encontraba un estudiante que me decía, licenciada, yo estoy haciendo mi tesis de la monografía que he presentado en su asignatura. O sea, el mismo tema le está sirviendo para hacer su tesis de grado. Entonces, esto es lo que se pretende con las monografías, que puedan tal vez de alguna manera profundizar más adelante o pueda ser uno de los lineamientos que tengan para que posteriormente puedan hacer una tesis o una investigación más profunda. Es como decir, ampliar una idea. ¿Qué tal si uno de ustedes, o tal vez nadie ha investigado sobre, había un grupo que había investigado sobre la importación del aceite de oliva en Bolivia? Era un tema que no estaba muy investigado, pero era un tema muy importante. Y en base a esa monografía les comento que ese estudiante que ha hecho esa monografía le ha servido para hacer un proyecto. Incluso no sé si va a hacer su tesis referente a ese tema. Entonces, si se dan cuenta, una monografía puede orientar a hacer una investigación, a hacer un artículo científico o hacer una tesis de grado para profundizar este mismo tema que ustedes están desarrollando. Entonces, ahí vemos la utilidad de hacer monografías. Es decir, se enfoca a la obtención de nuevas investigaciones científicas, es decir, va a dar un pequeño paso para que los demás puedan seguir investigando sobre este punto y hacer más contribuciones al conocimiento. Ahora bien, algunos aspectos que tenemos que considerar también para nuestro objetivo de la monografía es realizar una investigación independiente sobre un tema bien delimitado, ¿no? Nosotros, cuando ustedes hagan sus monografías, les reitero, la investigación es independiente. ¿Por qué? Porque ustedes de forma individual, bueno, en este caso de forma grupal, han decidido independientemente realizar el tema que han elegido. Nadie les ha forzado a realizar ese tema, ¿no? Por eso es que en algún momento se les decía, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Está bien redactado? ¿Están de acuerdo con este título? Esta es mi idea para que ustedes puedan mejorar el título. ¿Están de acuerdo? Y se decían, sí, estamos de acuerdo. Entonces ahí ustedes están aceptando que sí han decidido hacer ese tema de monografía. Es un tema que de alguna manera se ha delimitado para todos los grupos, sí, efectivamente, eso les sirve para poder realizar su monografía. Asimismo,
Una monografía sirve también para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades de investigación y comunicación. La monografía realmente, aparte de que con una monografía contribuyen al conocimiento científico, también hace que ustedes puedan desarrollar sus habilidades de investigación. Y este es el principal objetivo que tiene la asignatura, jóvenes. No es solamente presentar un trabajito y listo, es desarrollar esas habilidades. ¿Y cómo desarrollamos? Desarrollamos haciendo, elaborando, estructurando, es decir, redactando nuestra propia monografía. Ahí es donde ustedes recién van a aprender a hacer una monografía. Si no redactan, si no escriben, si hacen copy-paste de un libro y le dicen, le ponen el título y es mi monografía, eso de nada sirve. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran hacer su tesis de grado, cuando quieran hacer un diplomado, cuando estén, ya sean licenciados en comercio y quieran hacer un diplomado, porque ahora no es suficiente con ser licenciado en comercio, tienen que estar con diplomados, hacer sus especialidades, hacer maestrías. Y para un diplomado mínimamente tienen que hacer su monografía. Y si no han hecho monografía cuando estaban en pregrado, uy, cuando estén en posgrado va a ser más complicado, ¿no? Entonces, por eso es importante desarrollar esas habilidades que ustedes deberían tener para hacer sus monografías. Y ese es mi principal objetivo, ¿no? Por eso es que les estoy exigiendo demasiado, yo sé, pero en algún momento mis estudiantes me lo agradecen, ¿no? Me dicen, licenciada, más bien que nos ha exigido porque eso nos está sirviendo para hacer nuestro perfil y nuestro documento. Les exijo, pero sí también les sirve para su futuro, ¿no? Asimismo, les va a llevar a cabo, dice, un proceso sistemático de investigación adecuado al tema elegido. Es decir, cuando ustedes hacen una monografía, hacen ese proceso sistemático de investigación. ¿Por qué? Porque una monografía tiene diferentes pasos. Uno de los pasos, ya les decía, en el capítulo 1 hacemos nuestra introducción, nuestros objetivos, nuestra justificación. Capítulo 2, parte metodológica. Capítulo 3, el desarrollo. Capítulo 4, hacemos nuestras conclusiones, recomendaciones. O sea, es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque está sistemáticamente estructurado su investigación. Asimismo, dice, experimenta la satisfacción del descubrimiento intelectual. Yo sé que cuando ustedes hagan su monografía, se van a sentir orgullosos del trabajo que han hecho. Y eso es el descubrimiento intelectual, es decir, ustedes van a saber que son capaces de realizar un documento académico. Y les digo documento académico porque realmente yo quiero que en sus monografías sean estos, un documento académico que cumpla con todos los parámetros requeridos para la obtención del técnico superior universitario. Ese es mi principal objetivo de la asignatura para con ustedes, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el objetivo general. Ahora les voy a pedir que tomen atención de este punto, porque en base a esto ustedes me van a presentar sus objetivos generales y específicos el día martes. Primeramente vamos a ver cuál es el objetivo general de sus monografías, por si acaso. Hace un momento habíamos visto lo que es el objetivo general de la monografía como tal, en general estamos hablando. En este caso estamos haciendo referencia del objetivo general de sus propias monografías. El objetivo general define a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer con nuestra monografía. Es el para qué de nuestro trabajo de investigación. ¿Para qué estamos haciendo nuestra monografía? Si responden esa pregunta, ya vamos a plantear nuestro objetivo general. Estos objetivos generales deben ser claros, cortos, concisos, como también realistas. No nos podemos extender. Nuestro objetivo general no puede ser más de un párrafo. Generalmente, debes reflejar, dice, la esencia, según Bernal, debes reflejar la esencia del planteamiento del problema y de la idea expresada en el título del proyecto de investigación. Si nuestro título está bien estructurado, por ende, nuestro objetivo general
ya está redactado. Solamente, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a comenzar con un verbo infinitivo. Es decir, vamos a utilizar el verbo encontrar, registrar, analizar, ¿no? Asimismo, dice, debes responder a las preguntas como ¿qué hacer? ¿Qué se busca? ¿A dónde se quiere llegar? Estas van a fijar, dice, el alcance que se quiere con la investigación, ¿no? Entonces, les reitero, ¿no? Su objetivo general, sobre todo, está enfocado en el título de su investigación. Solamente ahí le vamos a poner un verbo. En este caso, generalmente cuando es monografía de investigación, bueno, ahí sí puede ser, ¿no? Registrar, encontrar las causas, por ejemplo, encontrar o registrar las causas sobre el contrabando de ropa usada. Pero ¿cómo vamos a encontrar las causas o cómo vamos a registrar? Tenemos que hacer nuestro estudio de campo. Pero ¿qué tal si nuestra monografía es de compilación? Entonces va a ingresar el verbo analizar. Analizar las, las exportaciones del gas, analizar las exportaciones del gas natural boliviano al al mercado argentino, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a encontrar ni registrar, vamos a analizar. Y este término analizar hace referencia a una monografía de compilación. ¿Por qué? Porque en monografía de compilación nosotros analizamos la información bibliográfica disponible sobre el tema de investigación. Entonces, sí o sí, vamos a utilizar el término analizar. Y para analizar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que plantear nuestro objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos, jóvenes? Son estrategias para alcanzar el objetivo general. Es el para qué. Por ejemplo, del objetivo específico se desprenden, según Bernal, eh, se debe formular, dice, en pasos que están orientados para el logro del objetivo general. Es decir, que cada objetivo específico está diseñado para lograr un aspecto que está presente en el objetivo general, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos un objetivo general, sí o sí necesitamos de estos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque estos objetivos específicos son como lo vemos acá abajo. Si ustedes pueden ver, aquí está una persona y aquí están sus objetivos específicos y aquí está el objetivo general y la meta. Es como cuando yo les digo, jóvenes, me van a ir el día martes a la universidad a pasar clases presenciales. Ese es el objetivo general, ir a pasar clases presenciales el día martes. Bueno, en sí el lunes, ¿no? Porque ustedes van el lunes. Ahora, para ir a la universidad, ¿ustedes qué tienen que hacer? A ver, si les pregunto eso, seguramente me responderán. Tengo que alistarme, obviamente, prepararse o vestirse, porque es una acción vestirse. Eh, pues, posiblemente subir a las movilidades o transportarse hasta la universidad, y es otro. O sea, primeramente se alistan en su casa, luego toman un transporte público. Posteriormente, ¿qué es lo que hace? Camina hasta el aula, es decir, porque el automóvil les deja en la avenida y ustedes tienen que ir hasta el aula para llegar a sus clases presenciales. Entonces, tenemos que hacer 3 objetivos específicos para lograr el objetivo general. Es decir, que tienen que alistar, no van a ir así, pues en pijama, ¿no ves? Supongo que no, bueno, en el caso de que fueran turno mañana, tendrían que, pues, alistarse, recién ir a la universidad, ¿no? Y transportarse y, bueno, ir caminando, ¿no? Si es para un trabajo, lo mismo. Entonces, es similar. Cuando nosotros hacemos una monografía, para lograr nuestro objetivo general tenemos que cumplir diferentes pasos. Generalmente estos objetivos específicos siempre van a ser enfocados al objetivo general. ¿Por qué? Porque son los objetivos específicos, son los pasos para lograr el objetivo general. Es para, si necesitamos analizar sobre, a ver un ejemplo. El anterior martes hemos visto lo que es la importación de productos chinos. Por ejemplo, bueno, el tema era analizar, no, el objetivo específico era analizar
analizar la importación de contrabandos chinos y los efectos en la economía boliviana. Para analizar qué es lo primero que el grupo ha indicado que iban a hacer, recopilar información bibliográfica. ¿Por qué? Porque si no tengo información bibliográfica sobre el tema, ¿cómo voy a analizar? ¿Se han puesto a pensar? Si no tengo fuentes bibliográficas, ¿cómo voy a analizar? No se puede analizar si no tienes bibliografía, especialmente si es monografía de compilación. Segundo paso, desarrollar los diferentes factores para el incremento o diferentes factores que inciden en el contrabando o en la importación de eh, productos chinos. Entonces ahí vamos a desarrollar los diferentes factores que inciden, pues, seguramente aspecto económico, aspecto de preferencia, bueno, ahí van. Después puede ser seguramente comparar o puede ser tal vez analizar los efectos que tiene la importación de contrabando, no, importación de productos chinos a productores nacionales. O sea, si se dan cuenta, todo lo que estamos haciendo, ¿para qué es? Para lograr nuestro objetivo general, que en este caso sería analizar las importaciones de productos chinos y sus efectos en la economía boliviana. Entonces, todos esos pasitos que hemos mencionado nos sirve para nuestro objetivo general. A ver, vamos a ver con un ejemplo más didáctico. Por ejemplo, acá tenemos analizar el contrabando hormiga. Estos son dos ejemplitos que vamos a analizar en este momento, ¿no? Objetivo general, dice analizar el contrabando hormiga entre los países de Perú, Bolivia por el paso fronterizo de Desaguadero. Vamos a analizar tres objetivos específicos. Primero, dice recopilar diferentes fuentes de información sobre el contrabando hormiga entre los países de Bolivia y Perú. Acá, por si acaso, ¿por qué decimos diferentes fuentes de información? Porque este estudiante ha hecho una monografía tipo de compilación e investigación, ¿no? Primeramente quería hacer de compilación, pero específicamente entre los países de Perú y Bolivia no había bastante libros sobre contrabando hormiga. Por tanto, ha tenido que ir a Desaguadero a hacer entrevistas a las personas que se dedican a hacer contrabando hormiga. ¿Por qué llevan? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se dedican al contrabando hormiga? ¿No? Entonces ha recopilado diferentes fuentes de información bibliográficas y fuentes de información de primera mano o primarias, que en este caso serían las entrevistas. Posteriormente, ¿qué es lo que ha hecho? Seleccionar la información obtenida mediante el uso de citas textuales de las diferentes fuentes bibliográficas. Describir la información sobre el contrabando hormiga de Bolivia y Perú en el paso fronterizo de Desaguadero. Es decir, toda la información que ha conseguido, tanto bibliográfica, tanto de estudio de campo, ha empezado a describir en su monografía. En base a eso, la estudiante ha podido analizar el contrabando hormiga porque aparte de buscar fuentes bibliográficas, ha buscado toda la información que ha podido referente a su tema de investigación. Entonces, estos tres objetivos, que es recopilar, seleccionar y describir, le han servido ¿para qué? Para analizar, porque ha seleccionado toda la información más importante sobre el tema, ha recopilado diferentes fuentes bibliográficas y fuentes de entrevistas para obtener información sobre contrabando hormiga y ha empezado a describir la información en todo el cuerpo de la monografía. Y todo esto ha servido ¿para qué? Para analizar el contrabando hormiga entre los países de Perú y Bolivia, ¿no? Ahora vamos a ver otro pequeño ejemplito más. En este caso es el objetivo general es analizar el marketing digital y su aplicación en la venta de zapatos importados en Bolivia, ¿no? Primeramente, la estudiante o el grupo ha hecho lo que es identificar los conceptos y fundamentación acerca del marketing digital y su evolución. ¿Cómo es que se ha ido dando lo que es el marketing digital, su evolución, desde cuándo ya se utiliza el marketing digital?
todos los aspectos que fundamentan el término marketing digital, los conceptos y fundamentos teóricos, ¿no? Obviamente esto lo podemos resumir con el término de recopilar información bibliográfica acerca de marketing digital. eh, de zapatos importados en Bolivia es un poquito más específico, ¿no? Entonces, por eso es que ha utilizado solamente lo que es el término marketing digital y su evolución. Posteriormente, su otro objetivo específico era describir las estrategias de marketing digital requeridas para la venta de zapatos, es decir, cuáles son las estrategias que más se utilizan para el marketing digital, para poder de alguna manera promocionar lo que son los zapatos importados, por ejemplo. Indicar los aspectos del consumidor potencial que compra zapatos mediante la apreciación del marketing digital. Es decir, para analizar el marketing digital y su aplicación en la venta de zapatos, necesitamos saber qué es lo que quiere el consumidor. ¿Para qué? Para poder comprender cómo el marketing digital lograría mejorar tal vez la venta de estos zapatos importados en Bolivia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un tema un poquito, podríamos decir, no es tanto de análisis, es más sobre todo para analizar y comprender cómo se puede utilizar el marketing digital para la venta de productos específicos, que en este caso serían zapatos importados. Obviamente no zapatos nacionales, sino importados, es decir, que son los que más se compran, ¿no? Porque ustedes si se han dado cuenta, ¿qué zapatos compramos más? Yo sé que muchos no compramos Manaco, ¿no? Uno por el costo, ¿no? Y otro porque tal vez preferimos marcas extranjeras, ¿no? Que en este caso brasileras, peruanas, eso es lo que compramos generalmente, ¿no? Entonces, pero ahora las empresas que importan estos productos ya no están solamente ofreciendo a los, y eso sobre todo ha ocurrido en la parte de la pandemia, ¿no? Que no se podía ofrecer los productos así, entonces ya han tenido que utilizar el marketing digital, ¿no? Para promocionar los zapatos. Incluso ahora mismo ustedes si van al Facebook hay una opción donde es Marketplace, donde ahí ponen zapatos y les aparece un listado inmenso de empresas que te ofrecen zapatos y que te lo pueden entregar a domicilio, ¿no? Entonces se dan cuenta, ahora ya se está utilizando, ya se está modernizando en la parte de utilizar el marketing digital, ¿no? Es algo que antes no se creía, no se utilizaba, pero ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, es un tema, bueno, me reitero, tal vez ya está hecho esta monografía, pero es un ejemplo de algunos de mis estudiantes que tenían sus objetivos generales y específicos, ¿no? Bueno, con esto estaríamos, tenemos otro más. Esto es un último ejemplo. Objetivo general es analizar, esto es un poco, esto ya es más de, podríamos decir más de con investigación bibliográfica, es más de compilación, analizar el impacto que produce en la economía boliviana el consumo de alimentos transgénicos o adulterados genéticamente. Este es un tema que han hecho un grupo, si no me equivoco, de estudiantes, donde querían conocer cómo afectaría a la economía estos consumo de estos alimentos transgénicos o genéticamente adulterados. Para esto, primeramente, como objetivos específicos, se han planteado describir las conceptualizaciones de alimentos transgénicos y organismos genéticamente modificados. Querían saber, primeramente teníamos que definir, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de alimentos transgénicos ya los satanizamos, pero no sabemos qué es transgénicos, por ejemplo. Entonces, sí o sí, en esa monografía tenían que desarrollar las conceptualizaciones de estos dos términos. Tenían que señalar los factores que causan el consumo de los alimentos transgénicos en el mercado boliviano. ¿Por qué consumimos estos alimentos transgénicos? Posiblemente uno de los factores que el grupo ha identificado es que la duración. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos esas manzanas peruanas o esas frutas que están modificadas transgénicamente, obviamente duran más que las frutas o verduras que están aquí, que se utilizan abono natural, por ejemplo, ¿no? Lo que es las papas que están hechas en el altiplano boliviano con abono normal obviamente duran
menos que las papas que son traídas de Perú o de otros países donde ya están utilizando obviamente esos alimentos transgénicos, es decir, las semillas ya están pues ya están modificadas, están adulteradas. ¿Para qué? Para que sean grandes, para que sean perfectas y para que duren más tiempo, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que pueda ocasionar en la salud de las personas que consumen este tipo de alimentos. Obviamente en otros países, pues efectivamente estos alimentos lo consumen a diario, pero nosotros todavía en Bolivia, nosotros consumimos todavía lo de la caserita, ¿no? Lo que producen en nuestro propio país, y como nuestro país no tenemos esto de los alimentos transgénicos, todavía no está autorizado. Entonces, generalmente nosotros consumimos alimentos naturales, ¿no? Entonces, lo que querían saber es cuáles son los factores que causan el consumo, ¿no? Les reitero, uno de los factores es que estos alimentos son perfectos, son más durables y son incluso de menor precio, ¿no? Por eso son baratos, pues vienen importados, traen de contrabando de otros países porque es más económico, ¿no? En cambio, nosotros producimos poco, ellos producen más y lo que sobra, bueno, entra a Bolivia, ¿no? También investigar sobre las secuelas del consumo de alimentos transgénicos y sus afecciones agroquímicas para la salud y el medio ambiente, ¿no? Y luego, finalmente, señalar las repercusiones positivas y negativas de los alimentos transgénicos en la economía local. ¿Cómo nos afecta a los pequeños productores nacionales este ingreso de estos productos transgénicos, ¿no? Decimos que están ingresando, sí, porque están ingresando de contrabando, no es que están ingresando de forma legal. Por eso es que cuando nosotros preguntamos, nos dice, no, no está muy caro. ¿Por qué? Porque no está entrando lo que es la papa peruana, por ejemplo. A veces nos dice, no, la papa chilena no está entrando, por eso no hay manzanas, por ejemplo. Por eso está caro la manzana, sí, es lo que nos dicen las caseras, ¿no? Entonces, eso significa que que no están entrando esos alimentos transgénicos, pero si entraran en gran magnitud, realmente afectaría bastante a la economía local. ¿Por qué? Porque los productores que acá producen en Yungas, en Santa Cruz, en Cochabamba, no podrían vender sus productos. ¿Por qué? Porque estaríamos invadidos de alimentos o productos alimenticios transgénicos, ¿no? Si se dan cuenta, ese tema hace referencia a lo que es la parte de comercio internacional. ¿Por qué? Porque realmente esto afecta a la economía de Bolivia, estos alimentos transgénicos, que todavía no pareciera una problemática, pero ¿cuándo va a ser problemática? Cuando se acepte en Bolivia, porque se está presionando por el lado de Santa Cruz, de que se pueda aprobar, de que se utilice estas semillas adulteradas genéticamente para mejorar la producción agrícola, ¿no? Pero les reitero, todavía esto más adelante va a ser un tema de bastante estudio, porque realmente es un tema que todavía no está, pero más adelante puede ser que afecte nomás a la economía de los bolivianos, porque no todos vamos a tener la posibilidad de poder utilizar este tipo de semillas. Por tanto, solamente los que son grandes empresarios van a poder utilizar estas semillas adulteradas, ¿no? Van a poder adulterar las semillas y obviamente producir mayor cantidad de productos, y esto mismo afectaría a la economía de los pequeños productores, ¿no? Bueno, ahora sí, con esto estaríamos concluyendo el tema.